El inversor inteligente de Benjamin Graham. Resumen completo. Introducción. El maestro de Warren Buffett Hoy. Un libro que Warren Buffett, el inversor más exitoso de la historia, ha recomendado más veces que ningún otro. Un libro que describe como el mejor libro sobre inversión que se ha escrito jamás. Un libro que Buffett leyó por primera vez a los 19 años y que, según sus propias palabras, cambió fundamentalmente su manera de pensar sobre el dinero y los mercados. Ese libro es El inversor inteligente, escrito por Benjamin Graham y publicado por primera vez en 1949. Benjamin Graham es considerado el padre de la inversión en valor, la filosofía que consiste en comprar activos financieros cuando su precio de mercado está significativamente por debajo de su valor intrínseco real, y esperar con paciencia a que el mercado reconozca ese valor. Esa filosofía, que parece simple en su descripción pero que requiere una disciplina y una frialdad emocional que la mayoría de inversores no puede sostener, es la base sobre la que Buffett construyó su fortuna de más de $100,000 millones. Graham publicó El inversor inteligente después de décadas de experiencia en los mercados financieros, incluyendo la experiencia traumática del crack de 1929. Que destruyó su fortuna personal y la de sus clientes, y que le enseñó lecciones sobre el comportamiento del mercado y de los inversores que ningún periodo de prosperidad podría haber enseñado con la misma intensidad. Ese conocimiento forjado en la adversidad es lo que da al libro una profundidad y una honestidad que los libros escritos en periodos de bonanza raramente tienen. El libro no es para el especulador que busca el próximo activo que va a multiplicar su valor en 6 meses. Es para el inversor que quiere construir riqueza de manera sostenida a lo largo del tiempo, con un nivel de riesgo que pueda manejar emocionalmente y con una comprensión genuina de lo que está haciendo y por qué. Esa combinación de humildad sobre las propias limitaciones y rigor en el análisis es la marca del inversor inteligente que Graham describe. El secreto de la inversión exitosa no tiene nada que ver con el coeficiente intelectual, tiene que ver con el temperamento. El inversor inteligente versus el especulador. La primera y más fundamental distinción del libro es la que Graham establece entre el inversor y el especulador. Esta distinción no es académica, es la base sobre la que construye toda su filosofía, y la que explica por qué la mayoría de las personas que participan en los mercados financieros obtienen resultados peores que el promedio del mercado a largo plazo. El especulador compra activos financieros basándose principalmente en predicciones sobre los movimientos futuros del precio. Su pregunta central es, ¿subirá o bajará esta acción en los próximos meses? Y basa sus decisiones en análisis técnicos de gráficos de precios, en las recomendaciones de analistas, en las tendencias del mercado, en los rumores sobre fusiones y adquisiciones, en cualquier información que pueda darle una ventaja para predecir los movimientos de precio a corto plazo. El inversor, en el sentido que Graham usa la palabra, opera desde una perspectiva completamente diferente. Compra una parte de un negocio real con la expectativa de obtener un retorno razonable a lo largo del tiempo, basado en el desempeño real de ese negocio. Su pregunta central no es si el precio va a subir mañana, sino si el negocio que está comprando vale más de lo que está pagando por él y si generará valor para sus accionistas en el largo plazo. La diferencia entre estas dos perspectivas produce comportamientos radicalmente distintos ante las fluctuaciones del mercado. El especulador, para quien el precio es la realidad central, entra en pánico cuando los precios caen porque la caída es evidencia de que su predicción era incorrecta. El inversor, para quien el valor intrínseco del negocio es la realidad central, puede ver con ecuanimidad o incluso con entusiasmo las caídas de precio, porque una caída de precio en un buen negocio simplemente significa que puede comprar más del mismo activo por menos dinero. El mercado bursátil a corto plazo es una máquina de votar. A largo plazo es una máquina de pesar. Esta metáfora, quizás la más famosa de todo el libro, captura con una precisión extraordinaria la naturaleza dual del mercado financiero. A corto plazo, los precios reflejan las emociones, los rumores, las modas y los miedos colectivos de los participantes del mercado. Son un voto sobre lo que la gente cree en este momento. A largo plazo, los precios convergen hacia el valor real de los negocios subyacentes. Son el peso real de lo que esos negocios valen. Y el inversor inteligente de Graham es el que entiende esa distinción y la usa a su favor. El señor mercado, la metáfora más importante de la inversión, la contribución más original y más duradera de Graham a la psicología de la inversión, es la figura del señor mercado, una alegoría que Buffett ha citado en prácticamente cada carta a los accionistas de Berkshire Hathaway durante décadas. Imagina que tienes un socio en un negocio llamado señor mercado. Cada día,
Sin falta, el señor mercado aparece en tu puerta con una oferta. Está dispuesto a comprarte tu participación en el negocio o a venderte la suya, a un precio que él mismo determina cada día. Algunos días el señor mercado está eufórico y optimista sobre el futuro del negocio y ofrece precios ridículamente altos, mucho más de lo que el negocio vale racionalmente. Otros días está aterrorizado y pesimista, convencido de que el negocio está condenado y ofrece precios ridículamente bajos, mucho menos de lo que el negocio vale racionalmente. El detalle crucial de la alegoría es este. El señor mercado no se ofende si ignoras su oferta. Si el precio que ofrece hoy no te interesa, simplemente vuelve mañana con otro precio. Tienes la opción de aprovechar sus oscilaciones cuando te convengan o de ignorarlas completamente cuando no te convengan. Lo único que no debes hacer es dejar que las emociones del señor mercado contaminen tu propio juicio sobre lo que vale el negocio. El señor mercado es tu servidor, no tu maestro. Úsalo cuando te convenga. Ignóralo cuando no. La profundidad de esta alegoría reside en lo que revela sobre la naturaleza del error más común del inversor individual. Tratar al señor mercado como si supiera más que él. Cuando el precio de una acción sube, interpretar eso como confirmación de que era una buena inversión. Cuando baja, interpretar eso como señal de que debería vender. Esa reacción emocional a los precios en vez de al valor subyacente produce el patrón más destructivo de la inversión individual. Comprar caro cuando el optimismo es máximo y vender barato cuando el miedo es máximo. El inversor inteligente de Graham hace exactamente lo contrario. Cuando el señor mercado está eufórico y los precios están altos, es cauteloso o vende. Cuando está aterrorizado y los precios están bajos, es activo y compra. No porque sea contrario por principio, sino porque entiende que el precio bajo de un buen negocio es una oportunidad, no una amenaza. El margen de seguridad. El principio más importante. Si hay un solo concepto del libro que Graham consideraba más importante que todos los demás, era el del margen de seguridad. Lo describe como la piedra angular de la inversión. Inteligente, y Buffett lo ha citado repetidamente como la idea que más transformó su manera de invertir. El margen de seguridad es la diferencia entre el precio que pagas por un activo y el valor intrínseco que ese activo tiene. Si un negocio vale 100 euros por acción y puedes comprarlo a 60 euros, tienes un margen de seguridad del 40%. Ese margen cumple dos funciones simultáneamente. La primera función es proteger contra los errores de análisis. Calcular el valor intrínseco de un negocio requiere estimaciones sobre el futuro que inevitablemente contienen errores. Los ingresos futuros pueden ser menores de lo esperado. Los márgenes pueden comprimirse. La competencia puede ser más intensa. El margen de seguridad proporciona un colchón que absorbe esos errores sin que la inversión resulte en pérdidas. Si el análisis estaba equivocado en un 20%, el inversor con un 40% de margen todavía no pierde dinero. La segunda función es maximizar el potencial de retorno. Comprar un activo que vale 100 por 60 produce, cuando el mercado reconoce finalmente su valor real, un retorno del 67% solo por el movimiento del precio hacia el valor, sin que el negocio haya mejorado en ningún sentido. Solo por haber pagado menos de lo que valía. La esencia de la gestión de inversiones es la gestión del riesgo, no la gestión del retorno. Los buenos retornos cuidan de sí mismos si gestionas bien los riesgos. El margen de seguridad implica también algo que va contra la intuición de la mayoría de inversores novatos, los mejores momentos para comprar son cuando el miedo es máximo y los precios están más bajos. Las crisis financieras, las recesiones económicas, los escándalos corporativos, los accidentes de mercado, todos esos eventos que hacen que el señor mercado entre en pánico y ofrezca precios muy bajos, son las oportunidades que el inversor inteligente lleva años esperando. No porque disfrute del sufrimiento de los demás, sino porque entiende que los precios bajos con valor intrínseco intacto son matemáticamente las mejores oportunidades de inversión. El SIM, inversor defensivo versus el inversor emprendedor. Una de las contribuciones más prácticas del libro es la distinción que Graham establece entre dos tipos de inversores y las estrategias apropiadas para cada uno. No todos los inversores tienen el mismo tiempo, conocimiento o temperamento para dedicarse al análisis profundo de los mercados. Y reconocer honestamente cuál de los dos tipos eres tú es el primer paso hacia una estrategia de inversión que pueda sostener a largo plazo. El inversor defensivo es el que quiere resultados razonables con el mínimo de esfuerzo y de riesgo de errores graves. Graham no lo considera inferior al emprendedor, solo diferente. Y para este tipo de inversor, la estrategia recomendada es extraordinariamente simple, aunque contraria a todo lo que la industria financiera trata de venderle. Comprar una cartera diversificada de acciones de empresas sólidas a precios razonables,
Añadir regularmente nuevas aportaciones independientemente de lo que esté haciendo el mercado y no hacer nada más durante décadas. Esta estrategia, que Graham describe en 1949 y que los fondos índice de bajo coste popularizados por John Bogle en los años 70 hicieron accesible a cualquier persona, produce con consistencia extraordinaria resultados que superan a la gran mayoría de inversores activos, incluyendo la mayoría de gestores de fondos profesionales. No porque sea brillante, sino porque evita los errores que la mayoría de inversores activos cometen y que destruyen el retorno, las comisiones excesivas, las decisiones basadas en el miedo o la codicia, y el intento de predecir los movimientos del mercado. El inversor emprendedor es el que está dispuesto a dedicar tiempo y esfuerzos significativos al análisis de inversiones, con el objetivo de obtener retornos superiores a los del mercado general. Graham no promete que esto sea fácil ni que todo el que lo intente tenga éxito. De hecho, advierte repetidamente que el inversor emprendedor, que no hace el trabajo con el rigor necesario, obtendrá peores resultados que el defensivo pasivo. La estrategia del inversor emprendedor, según Graham, se basa en el análisis profundo de los fundamentos de los negocios, la búsqueda de situaciones donde el precio está muy por debajo del valor intrínseco, la concentración en empresas que el mercado ha ignorado o malentendido, y la paciencia para esperar a que el mercado reconozca ese valor. Un proceso que puede tardar años. El inversor inteligente es el que puede decir no cuando todos dicen sí, y sí cuando todos dicen no. Eso requiere algo más raro que la inteligencia, el temperamento correcto, la inflación, y el papel de las acciones en la cartera. Graham dedica varios capítulos del libro a un tema que resulta especialmente relevante en el entorno económico actual, la inflación y su impacto en las diferentes clases de activos. Su análisis, escrito en 1949 pero actualizado en revisiones posteriores, sigue siendo extraordinariamente pertinente. La conclusión central de Graham sobre la inflación es que los activos de renta fija, los bonos y las cuentas de ahorro son los más vulnerables a ella porque su valor nominal es fijo, mientras el poder adquisitivo de ese valor nominal se erosiona con el tiempo. El inversor que mantiene toda su cartera en bonos o en depósitos con inflación moderada ve cómo su poder adquisitivo real disminuye año tras año de manera silenciosa pero implacable. Las acciones de empresas sólidas, por el contrario, tienen una protección natural contra la inflación, porque las empresas pueden en general trasladar el aumento de costes a sus precios, manteniendo sus márgenes y el valor real de los beneficios para los accionistas. No todas las empresas tienen esa capacidad de fijación de precios. Las que la tienen, las que venden productos o servicios por los que los clientes están dispuestos a pagar más sin cambiar de proveedor, ofrecen una protección real contra la inflación, que ningún activo de renta fija puede igualar. La recomendación práctica de Graham es mantener siempre una cartera mixta con una proporción de acciones y de renta fija que varíe según las condiciones del mercado y la situación personal del inversor. Como regla general, sugiere nunca tener menos del 25% ni más del 75% en acciones, ajustando la proporción según el nivel de precios del mercado y la propia tolerancia al riesgo. ¿Cómo analizar empresas? Los criterios de Graham para el inversor emprendedor que quiere seleccionar acciones individuales en vez de simplemente comprar el mercado. Graham proporciona un conjunto de criterios cuantitativos que filtran las empresas que merecen un análisis más profundo de las que no. Estos criterios, desarrollados en los años 40 y 50, han demostrado una consistencia extraordinaria a lo largo del tiempo. El primer criterio es el tamaño adecuado de la empresa. No debe ser demasiado pequeña porque las empresas pequeñas son más vulnerables a los shocks del mercado y tienen menos estabilidad. Graham recomendaba centrarse en empresas de tamaño mediano o grande con historial establecido. El segundo criterio es la solidez financiera. Una empresa sólida debería tener activos corrientes que dupliquen los pasivos corrientes y una deuda a largo plazo que no supere el capital de trabajo neto. Estas ratios aseguran que la empresa puede sobrevivir periodos difíciles sin necesitar financiación de emergencia que diluya a los accionistas o que comprometa la operación. El tercer criterio es la estabilidad de beneficios. Graham buscaba empresas con beneficios positivos en cada uno de los últimos 10 años. No crecimiento espectacular, solo estabilidad. La empresa que ha generado beneficios consistentemente durante una década tiene una probabilidad mucho mayor de seguir haciéndolo que la que tiene un historial errático aunque su último año haya sido brillante. El cuarto criterio es el historial de dividendos. Graham prefería empresas que hubieran pagado dividendos ininterrumpidamente durante al menos 20 años. Los dividendos son una señal de que la empresa genera efectivo real, no solo beneficios contables.
y de que la dirección tiene la disciplina de retornar valor a los accionistas en vez de reinvertirlo todo en proyectos de cuestionable rentabilidad. El quinto criterio es el crecimiento de beneficios. Al menos un tercio de aumento en el beneficio por acción en los últimos 10 años. No para garantizar crecimiento futuro, sino para confirmar que el negocio tiene capacidad de adaptación y mejora a lo largo del tiempo. Compra solo lo que estarías contento de tener si el mercado cerrara 10 años mañana. Las lecciones de los grandes errores del mercado. Una de las partes más valiosas del libro es la que Graham dedica a los errores más comunes y más costosos que cometen los inversores individuales. No como catálogo de la estupidez ajena, sino como mapa de las trampas psicológicas que afectan a cualquier persona que invierte dinero real en mercados reales con emociones reales. El primer error es comprar en los mercados alcistas. Cuando los precios llevan años subiendo y todo el mundo parece estar ganando dinero en bolsa, la presión social y el miedo a perderse algo, el famoso FOMO o Fear of Missing Out, empuja a los inversores individuales a entrar exactamente cuando los precios están más altos y el margen de seguridad es menor. Graham documentó este patrón en el crack de 1929 y en todas las correcciones importantes que siguieron. Es tan consistente que podría describirse como ley. El segundo error es vender en los mercados bajistas. Cuando los precios caen y los medios de comunicación llenan sus portadas con predicciones catastrofistas, el miedo empuja a los mismos inversores a vender exactamente cuando los precios están más bajos y las oportunidades son mayores. El resultado de este patrón, comprar caro y vender barato, es matemáticamente el opuesto a lo necesario para obtener buenos retornos. El tercer error es confiar demasiado en las predicciones de los analistas. Graham tenía una visión muy escéptica de la capacidad de los analistas financieros para predecir el futuro de manera consistente. No porque sean incompetentes, sino porque el futuro de los negocios y de los mercados es genuinamente impredecible a corto plazo. Los analistas que aciertan espectacularmente una vez generan una reputación que produce expectativas que rara vez pueden satisfacer de manera consistente. El cuarto error es ignorar el coste total de la inversión. Las comisiones de gestión, las comisiones de compraventa, los impuestos sobre las plusvalías, todos esos costes reducen el retorno real de manera que la mayoría de inversores subestima sistemáticamente. Graham era muy consciente de que el retorno neto después de costes es lo único que importa, y que una estrategia de bajo coste con retornos moderados puede superar a una de alto coste con retornos aparentemente mejores. Síntesis. Los 7 principios del inversor inteligente después de 75 años, desde su primera publicación. Los principios de El inversor inteligente siguen siendo tan válidos como el día en que se escribieron. La tecnología ha cambiado los mercados. Los instrumentos de inversión han proliferado. La velocidad de la información se ha multiplicado por millones. Pero la psicología del inversor individual y los principios del valor intrínseco permanecen esencialmente inalterados. Primero, distingue entre invertir y especular. Si no puedes explicar por qué una inversión vale más de lo que pagas por ella, estás especulando. La especulación no es necesariamente mala, pero debes saber que lo estás haciendo. Segundo, el señor mercado es tu servidor, no tu maestro. Las fluctuaciones del mercado son oportunidades para los inversores disciplinados y trampas para los que reaccionan emocionalmente a los precios. Tercero, exige siempre un margen de seguridad. Nunca pagues por un activo lo que crees que vale. Paga significativamente menos. El margen protege contra los errores y maximiza el retorno potencial. Cuarto, el temperamento importa más que la inteligencia. La capacidad de mantener la calma cuando el mercado entra en pánico y la disciplina de mantener la estrategia cuando todo el mundo abandona la suya son las habilidades más valiosas del inversor. Quinto, para la mayoría de los inversores, la estrategia defensiva de bajo coste supera en el largo plazo a cualquier intento de selección activa de valores. La simplicidad no es un defecto, es una virtud. Sexto, analiza las empresas como negocios, no como tickers. Detrás de cada acción hay una empresa real con empleados, clientes, competidores y una economía que la afecta. Entender el negocio es la base de cualquier análisis de valor genuino. Séptimo, ten paciencia. El mercado no reconoce el valor en tu plazo de tiempo preferido. Puede tardar años. El inversor que no tiene la paciencia para esperar que el valor se reconozca no debería intentar la inversión en valor. Cierre. La sabiduría que no envejece. Warren Buffett escribió en el prólogo de la edición del año 2003 de El Inversor, inteligente, algo que resume mejor que cualquier otra frase porque este libro, escrito hace más de 75 años, sigue siendo la referencia más citada del mundo de la inversión. A lo largo de mi vida he leído miles de libros sobre negocios e inversión,
El inversor inteligente es, con diferencia, el mejor que se ha escrito sobre inversión. No lo es por sus fórmulas matemáticas ni por sus análisis técnicos. Lo es porque articula verdades sobre la naturaleza humana, sobre las emociones que gobiernan las decisiones financieras y sobre el precio de ignorar esas verdades, que son tan aplicables en el mercado actual como lo eran en el de 1949. Los mercados cambian, la codicia y el miedo, no. Si hay una sola idea que llevarte de El inversor inteligente, es esta. El enemigo más peligroso que tiene el inversor individual no es el mercado, ni la economía, ni la inflación, ni los ciclos económicos. Es él mismo. Sus propias emociones, sus propios sesgos, su propia incapacidad de pensar con claridad cuando el dinero real está en juego y las emociones están a flor de piel. El inversor inteligente no es el que tiene el mayor cociente intelectual. Es el que tiene el mayor dominio de sus propias respuestas emocionales ante las inevitables oscilaciones del mercado. La inversión en valor en el siglo XXI. Un argumento frecuente contra los principios de Graham es que fueron desarrollados en un mercado muy diferente al actual. Los mercados del siglo XXI son más eficientes, más transparentes, más rápidos y más globalmente interconectados que los de los años 40 y 50. Sigue siendo posible encontrar activos significativamente infravalorados en un mundo donde miles de analistas, profesionales con acceso instantáneo a toda la información disponible, analizan cada acción constantemente. La respuesta que los mejores inversores de valor contemporáneos dan a esa pregunta es matizada pero fundamentalmente positiva. La eficiencia de los mercados ha aumentado. Los casos de infravaloración extrema y obvia son menos frecuentes que en los tiempos de Graham. Pero el comportamiento emocional de los inversores, que es la fuente principal de las ineficiencias que el inversor de valor explota, no ha cambiado fundamentalmente. Las crisis financieras siguen produciendo ventas de pánico que llevan precios de activos sólidos a niveles absurdamente bajos. Los periodos de optimismo desbordado siguen produciendo valoraciones absurdamente altas de empresas con fundamentos débiles. Lo que ha cambiado es la naturaleza de las oportunidades. En los tiempos de Graham, las oportunidades estaban principalmente en empresas manufactureras e industriales que podían valorarse con relativa facilidad comparando precio con activos tangibles. En el siglo XXI, las oportunidades más interesantes están frecuentemente en empresas tecnológicas y de servicios cuyo valor reside principalmente en activos intangibles, propiedad intelectual, bases de usuarios, efectos de red, que son más difíciles de valorar pero no menos reales. Los principios de valor no caducan. Lo que cambia son los instrumentos con que se aplican. La adaptación de los principios de Graham al mundo moderno requiere ampliar el concepto de valor intrínseco más allá de los activos tangibles para incluir los intangibles que dominan la economía digital. Una empresa con un efecto de red poderoso, una base de usuarios leales y una posición de mercado difícilmente replicable, tiene un valor intrínseco real aunque no tenga fábricas ni inventarios. Aplicar el margen de seguridad a ese tipo de activo requiere más juicio y más incertidumbre sobre las estimaciones. Pero el principio sigue siendo válido. ¿Cómo empezar a invertir con los principios de Graham para el lector que llega a El Inversor inteligente sin experiencia previa en inversión y quiere empezar a aplicar sus principios de manera práctica? El camino más directo no es intentar replicar inmediatamente el análisis profundo de empresas individuales que Graham describe para el inversor emprendedor. Es empezar por la estrategia defensiva y progresar hacia la emprendedora a medida que el conocimiento y la experiencia lo permitan. La estrategia defensiva, en el contexto moderno, significa principalmente invertir regularmente en fondos índice de bajo coste que repliquen los principales índices bursátiles. Esta estrategia, que Graham habría reconocido como completamente coherente con sus principios, aunque en su época los instrumentos no existían, produce retornos que históricamente han superado a la gran mayoría de fondos gestionados activamente. Después de deducir las comisiones, la clave de esta estrategia es la regularidad y la disciplina. Invertir la misma cantidad cada mes independientemente de lo que esté haciendo el mercado. Cuando el mercado está alto, esa cantidad compra menos participaciones. Cuando está bajo, compra más. Este mecanismo automático, que los economistas llaman coste promedio en dólares, produce con el tiempo un precio medio de compra inferior al precio promedio del mercado, porque las aportaciones regulares compran automáticamente más cuando los precios están bajos. El segundo paso, que puede empezarse en paralelo o en secuencia, es el aprendizaje del análisis de empresas. No para convertirse en analista profesional, sino para desarrollar la capacidad de evaluar si un negocio es bueno y si el precio que el mercado le pone en un momento dado es razonable. Ese conocimiento no tiene que ser perfecto,
Tiene que ser suficiente para identificar las situaciones más obvias de infravaloración cuando el señor mercado entra en pánico. Graham cerraba sus clases en la Universidad de Columbia, donde enseñó durante décadas, con una observación que sus estudiantes, incluyendo el joven Buffett, nunca olvidaron en los mercados financieros: el precio es lo que pagas y el valor es lo que recibes. Asegúrate de recibir más de lo que pagas. Eso es todo lo que necesitas recordar para ser un inversor inteligente. Y hasta aquí el resumen de esta Biblia de la inversión en valor que Warren Buffett llama el mejor libro sobre inversión jamás escrito. Si te ha gustado, suscríbete y sigue entrenando tu mentalidad de éxito con más contenido como este. Nos vemos en el siguiente video.